Hola amigas, amigos, bienvenidos a otra edición sabatina, los sábados culturales como le pusimos en un arrebato, no sé de qué, donde trato de tocar temas que puedan ser de interés para ustedes o incentivarlos a tener este interés, a desarrollar el interés. Voy a tratar ahora el tema del multiculturalismo, que es una de esas palabras que circulan, son relativamente nuevas, su uso, digamos, tal como ahora se usa en cierta abundancia. No sé si alguna vez lo usaron los antropólogos, los historiadores de la cultura, pero en fin, ahora se usa mucho. Y es una de esas palabras que tienen buena prensa. Ustedes saben, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, donde se habla tal o cual idioma, esa lengua no está constituida simplemente por palabras que no tengan más que un valor instrumental, medios para comunicarse, para comunicar una idea, un juicio, qué sé yo. Por supuesto hay muchas palabras y de luego, y especialmente los auxiliares verbales que solo tienen un valor instrumental, pero una gran cantidad de palabras, quizás la mayoría, están cargadas con algo más. No es meramente un medio para transmitir una información, sino que vienen con un valor positivo o negativo que está asociado a la palabra, ya sea por la naturaleza misma del concepto que refleja esa palabra o por otras contingencias. La palabra maldad, por ejemplo, resuena negativamente por la naturaleza misma de aquello a que se refiere a la palabra maldad. Lo mismo, pero al contrario, es buena onda, la palabra bondad. La palabra justicia también tiene una carga positiva por la naturaleza misma de lo que significa justicia, sea lo que sea que signifique. Es injusticia al revés, malo, etc. Hay otras palabras que pudieron haber sido absolutamente neutrales por mucho tiempo y se convirtieron en algo cargado de significación por eventos históricos. La palabra raza. La palabra raza fue usada a lo largo de muchos siglos simplemente para indicar un grupo de seres humanos que tienen ciertas características distintas a otros grupos, y a esas diferencias se las llamó raza y no hubo más discusión sobre eso. Pero a raíz de los acontecimientos del siglo XX, la palabra raza ya viene cargada negativamente. Raza, uno lo asocia inevitablemente a procesos históricos, políticos, militares, en los cuales se produjeron crímenes, se produjeron guerras, se iniciaron guerras por la raza, sacando a colación la raza, justificando tal o cual acto por la raza y calificando razas en buenas, superiores, señoriales y otras como subordinadas, de segunda categoría, destructibles, que vale la pena destruir. Entonces la palabra raza está cargada de cosas muy negativas. Y podríamos seguir con más ejemplos, pero yo creo que ya el punto está hecho. Multiculturalismo, que no está claro lo que significa, y eso es lo que vamos a examinar, aunque no se sabe bien qué significa, es buena onda, es de las palabras buena onda del momento, es de las palabras calentitas, las palabras cariñositas, las palabras que indican así vagamente en dirección a un mundo más amoroso, donde estamos todos viviendo en un estado de fraternidad perpetua, donde no importan entonces las diferencias culturales y vivimos, y eso sería más o menos la significación que todo el mundo entiende, vivimos en una permanente y perpetua coexistencia pacífica de distintas culturas, en una sociedad X, por ejemplo. Ahora, veamos efectivamente qué ha significado en la realidad el contacto entre distintas culturas, qué ha significado según cómo ese contacto se ha producido. En primer lugar, es evidente que los seres humanos, desde los principios de la historia conocida, han intercambiado, han comerciado, se han contactado unos con otros. Y esos contactos han sido muchas veces entre personas pertenecientes a grupos con culturas, lenguajes muy distintos. El comercio en la antigüedad consistía básicamente en eso. No consistía en
tanto en el comercio interno dentro de una sociedad que está en el fondo constituida por un montón de unidades productivas que producían lo mismo. O sea, el intercambio no tenía mucho sentido, no era tan importante. El comercio básicamente era un comercio internacional, llamémoslo así. El comercio para intercambiar cosas que no eran producidas, cosas curiosas, lujosas, novedosas. Y si ustedes examinan, por ejemplo, para no ir más lejos, la historia del Mediterráneo, y yo recomiendo ahí los libros de Ferdinand Braudel, unos libros fantásticos. El Mediterráneo, en las riberas del Mediterráneo, existían distintas civilizaciones. En un momento dado coexistían la civilización que se desarrolló en la isla de Creta, la cultura, no sé si civilización, pero la cultura que se desarrolló contemporáneamente, estoy diciendo, en Grecia antes de la etapa clásica, antes de la etapa helénica, llamémoslo así, la etapa micénica, muy influida por cretenses. Después, en el Oriente Medio estaba repleto de culturas y de sociedades. Estaban ahí funcionando los asirios, los babilonios en otro momento. Antes de eso, los sumerios. Después, en el norte de África está Egipto, los faraones, toda esa civilización. En Asia Menor, en un momento dado, estaba una civilización muy poco conocida y que desapareció tempranamente, los hititas. Y había otro montón de reinos menores o sociedades menores que estaban constituidas por mezclas de estas distintas culturas. Entonces, si ustedes leen historia relativa a esos tiempos, si ustedes se remontan incluso al siglo, qué sé yo, al año, a ver, por dar una fecha, 1500 a.C., 1400 a.C., ustedes van a ver que había bastante, por lo menos, comercio entre toda esta zona. Los barcos iban y venían con mercancías y por lo tanto había una multicultura en el sentido que habían intercambios culturales. Los comerciantes iban a buscar cosas novedosas producidas en un lugar para llevarlo a otro. Esos objetos, por ejemplo, típicamente joyas, armas, escudos, espadas, mucha cerámica, tejidos, cosas como esas. Habían también intercambios con materias primas, cobre, cosas así. Esos intercambios producían influencias. En una parte llegaba una ánfora, una copa para beber, diseñada en la zona, lo que ahora es Grecia, en la isla de Eubea, que es una isla muy grande que está frente a las costas de lo que podríamos llamar la zona de Atenas en Grecia. Está entre el continente griego, si es que podemos llamarlo continente, y Asia Menor, o sea, donde está Turquía ahora, por ahí. Y había un montón de islas, siguen estando ahí, por supuesto. Y uno encuentra que productos que se hacían en esa isla, que desarrollaron mucho comercio, más o menos en el siglo VIII o VII, la llevaban en materia de comercio. Muchas de las copas, los diseños que hacían los alfareros de Eubea, los arqueólogos los han encontrado bien adentro de Asia, bien al interior, para no hablar de las zonas costeras, donde había mucho intercambio. Se influían unos a otros. Había un intercambio cultural, intercambio de ideas. El alfabeto, por ejemplo, el alfabeto que nosotros, bueno, no el de nosotros, pero el alfabeto griego, y por lo tanto con el alfabeto, la escritura, más o menos empieza a desarrollarse en Grecia, por lo tanto empieza a desarrollarse el griego como lengua escrita, a partir de un contacto de un griego que no sabemos quién sería, una persona determinada, con un fenicio. Los fenicios comerciaban mucho, que tenían ya una forma de alfabeto fonético, no alfabeto hierográfico, un alfabeto que representaba no cosas completas como un jeroglífico que un determinado mono representa un ave, por ejemplo. No, el alfabeto fonético representa sonido, representa el habla, es mucho más eficiente. Con muy pocos signos, te construye muchos sonidos, muchas palabras y por lo tanto representa muchos objetos. Bueno, eso se produjo por ese contacto. Entonces,
entre viajeros, comerciantes, curiosos, turistas, llamémoslo así, que iban de un lado a otro en la zona del Mediterráneo y que comerciaban entre sí. El intercambio cultural era un producto natural y se podría decir, por ejemplo, que la cultura propiamente helénica que surgiría en su momento, no sé, por ponerle una fecha que empieza a crearse en el siglo VII, VI, lo que se llama el periodo arcaico, la cultura griega, tiene muchos elementos que fueron tomados de préstamo de Egipto, de Creta, de Asia, de Oriente, transformados luego en otras cosas que a su vez vuelven a influir a los países o las sociedades de origen, en fin, todo eso. Pero ya les voy a mostrar un libro a propósito, se los voy a mostrar de inmediato, un libro que trata de ese periodo del intercambio. Bueno, en realidad todos los periodos ha habido en el Mediterráneo mucho intercambio, pero este periodo antiguo de intercambio. Antes de eso voy a ir a mi primer bloque de publicitario de los días sábados y parto con Bomboni. Y ahora sí que tengo una caja llenita, no va a estar así mucho tiempo. Ahí tienen ustedes los bombones, cada uno con una forma distinta, con un color distinto. Están rellenos estos chocolates, ¿me permiten? Este chocolate blanco. Rico, ¿qué quieren que les diga? Esta cajita, o unas bolsitas con unos bombones más gruesos, más grandes. Ustedes las encuentran en Bomboni, que es una empresa familiar que se han dedicado a esto. Los chocolates son exquisitos, el chocolate es muy bueno, el relleno también. Ustedes se contactan con ellos en la dirección que están viendo y les van a llevar a la casa el producto que ustedes adquieran. Muy rico, Bomboni. Y muy entretenido este libro, se lo he mostrado muchas veces, pero sé que algunos de ustedes no lo han comprado, todavía no lo han adquirido. Bueno, hacen mal porque el libro en estas largas horas de cuarentenas, de fin de semana, en la semana, qué sé yo, que a las 10 uno tiene que estar fondeado en casa, se acabaron los panoramas con los amigotes en el bar, qué sé yo, la lectura, qué mejor. Desde los valles transversales, los canales australes, especialmente dedicado, diría yo, a los que les gusta leer historia y específicamente historia de Chile. Aquí están los tumultos políticos feroces que hubo en el norte de Chile a mediados del siglo XIX, contados con un grado de detalle y de sabor vívido que deriva del hecho de que el autor Ulises Caravante ocupó material incluso de su propia familia que vivía ahí, en el norte en esa época, y que participó o estuvo ahí metido en medio de estos líos. Así es que desde los valles transversales a los canales australes, para conseguir este libro ustedes se tienen que contactar con el autor en el mail ucaravantes@gmail.com. Lo recomiendo, es entretenido. Y para los que quieren aprovechar estas horas libres, que son un poco forzadas en realidad, estas horas forzadas que estamos en casa, digamos, a mí no, hay gente que le encanta estar en casa, yo soy uno de ellos, a otros no, pero ahora estamos todos por igual. Bueno, aprovecha el tiempo, amigo, en algo entretenido y que deja algo importante, como es la música. La Academia Gigena, con 2J, está operando online. Usted puede, entrando a los cursos online, aprender o recordar los conocimientos que tenía de guitarra, canto, teclados, bajo eléctrico. Canto, por ejemplo. Muchos de ustedes quizás les gusta cantar, tienen buena voz, pero naturalmente cuando la voz se educa es muy superior el resultado y además usted cuida sus cuerdas vocales. Es muy fácil echarlas a perder si no se sabe impostar y no se sabe cuál es el tono natural de uno para cantar, qué sé yo, todas esas cosas se aprenden. Bueno, ¿qué están esperando? Gigena Online, estimados amigos, los datos están a mi izquierda, haga uso de ellos y contáctese con Gigena Online. Bueno, ahí tenemos un multiculturalismo que podríamos llamar natural, espontáneo, que nace del contacto entre personas de distinto origen que están comerciando.
El comercio ha sido siempre un gran factor de civilización, fíjense, porque es lo que lleva a la gente por su afán de ganar dinero, de ganar algo, de ganarse la vida finalmente, también por curiosidad, porque no, nadie, ni los comerciantes, ni nadie actúa con un solo motivo en la vida. Se juntan otras cosas, y estas personas que viajan, esas personas que se embarcaron en esos lejanos periodos, en embarcaciones mucho más frágiles que las de ahora, y que fueron a lejanos lugares, naturalmente eran difusores de cultura. Y multiculturalismo significa entonces en ese momento simplemente el hecho natural de que personas de distintas lenguas, costumbres y que usan diferentes tecnologías se ponen en contacto y aprenden unos de otros. El libro que les quiero mostrar, se los voy a mostrar de inmediato, y creo que se los he mostrado antes. Yo lo estoy leyendo, como ustedes ven, está marcadito. Está en castellano, ustedes lo pueden encontrar, Héroes y Viajeros, que tiene que ver con, entre otras cosas, los griegos que en el siglo, como dice aquí, VIII a.C., voy a leer el textual, recorrían la cuenca del Mediterráneo con sus míticas narraciones sobre héroes y dioses, porque fíjense ustedes, en el contacto con otros pueblos, estos navegantes, estos comerciantes, contaban luego al volver historias acerca de lo que habían visto, y esas historias, esos cuentos, dieron origen, por procesos de transformación gradual en el tiempo, a mitos, a leyendas, o sea, cultura. Mitos y leyendas que a su vez fueron tomados parcialmente por Homero. Aquí el autor anda siempre escudriñando qué cosas tomó Homero de esto, o de dónde pudo Homero haber sacado lo que dice de esto otro, de qué historias que escuchó de segunda, tercera, cuarta o quinta mano de un viajero que anduvo en África, qué sé yo. Muy entretenido. Y aquí uno ve a estos hombres de ese periodo del siglo VIII a.C., poniéndose en contacto unos con otros, navegaban los fenicios llegaron, incluso algunos piensan que llegaron hasta Inglaterra, dieron la vuelta por Gibraltar, empezaron a subir por el Atlántico y habrían llegado hasta las costas de Inglaterra. Pero en todo caso llegaron a las costas de España, fundaron ciudades, comerciaron con los nativos, instalaron ciudades en el norte de África, una de ellas, la más famosa, es Cartago. Eventualmente comerciaron, hicieron negocio con mucha gente. Los eubeos de Grecia, lo mismo. Eubeo, recuerden, es una isla de Grecia, o sea, los griegos de Eubea también se estaban moviendo y se topaban, interactuaban con los fenicios, a veces hacían operaciones comerciales conjuntas. Luego estaban no tanto, pero los egipcios también se movían, los rodios de la isla de Rodas, los de Chipre, los de Creta, todo el mundo se movía. La idea de que uno tiene de que en esas épocas, digamos, estaban todos hundidos en sus propios mundos así aislados, es completamente equivocada. En el caso del Mediterráneo había mucho contacto y podemos llamar multiculturalismo al hecho de todos estos movimientos en el tiempo, en estas redes comerciales, intercambiando productos, intercambiando ideas, conforman una situación en la cual las distintas culturas se polinizan mutuamente y dan lugar a nuevos productos. Y ese multiculturalismo, basado en el contacto, en la curiosidad, en la difusión, en gran parte del avance de la humanidad tiene que ver con la difusión cultural, no solo con la invención dentro de una sociedad, sino que con lo que aprende de otra. Eso es, llamémoslo, un multiculturalismo natural, productivo y sano, me atrevería a decir. Ahora, cosa muy distinta es cuando a este proceso natural de intercambio entre las personas, este intercambio de ideas, de lenguajes, de productos, el afán de tener una copa hecha y diseñada, unos diseños maravillosos, como el de, por ejemplo, ustedes pueden buscar en Google en colores los diseños de copas de ánfora de la alfarería griega en distintos periodos, tiene varios periodos, geométrico, protogeométrico, con diseños humanos como esto, esta hermosura, elegante. Bueno, gente de Asia quería beber en copas griegas y gente de Grecia quería beber en copas asiáticas. Gente de Eubea
quería beber el vino que hacían en Siria y la gente de Siria quería beber el vino que hacían en Europa. Eso todavía es bastante común, eso de que uno quiere probar otras cosas. Está en la naturaleza humana, el intercambio, la curiosidad, el sacar provecho, que hayan ganancias entre medio, divertirse con estos viajes, hacer cosas. Tenemos que hacer cosas en esta vida, si no nos morimos de lata. No somos como los gatos. Pero una cosa muy distinta es cuando el multiculturalismo se transforma en un credo sociológico y político, como es ahora. Cuando se intenta a la fuerza crear una situación de intercambio o de coexistencia cultural. Una cosa es que individuos que viajan se interconecten, se contacten, intercambien ideas, etc. Y otra cosa es poner a grupos grandes de individuos de distintas culturas en un solo espacio todo el tiempo. Eso no funciona. Y nunca ha funcionado. Es cuestión de examinar la historia. Es cuestión de ver qué sucede en una sociedad, por ejemplo en una ciudad, cuando en vez de 3 o 4 o 5 individuos que vienen de lejanas costas a comerciar, en vez de eso llegan 3 o 4 mil y se instalan. ¿Qué va a suceder? Va a emerger de inmediato el fenómeno del gueto o del barrio especial. Todas las ciudades, por ejemplo en Venecia, en la gran ciudad, la más cosmopolita además, la más cosmopolita ciudad de la Europa del medioevo, del Renacimiento y de después. Bueno, después ya empezó a declinar y el protagonismo histórico pasa a los reinos que se estaban constituyendo, ya se habían constituido en Europa, mucho más poderosos, más potentes. Aún en esa Venecia que comerciaba con todo el mundo, con todo, incluso con los enemigos de la cristiandad, comerciaban permanentemente con los musulmanes. A veces estaban en guerra y en otro momento estaban comerciando y a veces las dos cosas al mismo tiempo. Aún así, cuando llegaba un grupo numeroso de extranjeros, ya no se trataba de individuos que se movían libremente, sino que eran constreñidos en un grado directo o indirecto a vivir en barrios especiales. Y en Venecia había, por ejemplo, un barrio judío, un gueto judío. Gueto, en esa época, eso sí, no tenía la connotación que llegó a tener la connotación criminal y feroz que llegó a tener después. En vez de progresar ahí, se retrocedió en Europa. En Constantinopla, que se había convertido en la capital del Imperio Turco después de la conquista del siglo XV, 1453, los comerciantes italianos, había mucho comercio con los italianos, o sea, no con los italianos, con los venecianos, los genoveses, los pisanos, toda esta ciudad, no existía Italia como estado, tenían barrios especiales. Los alemanes, el barrio tedesco, por los de Teutones, tenían barrios especiales. Es decir, cuando se pasan ciertas condiciones numéricas, demográficas, la relación entre distintos grupos humanos ya no es tan fácil y tan simplemente espontánea como cuando individuos, como estos comerciantes de muchos siglos antes, se contactaban y podían incluso convivir más o menos en la misma población cuando se trataba de puertos muy comerciales donde los navegantes que llegaban con su mercadería no se iban de inmediato, sino que estaban un pequeño tiempo, mientras vendían sus mercancías y compraban otras, y mientras estaban ahí convivían con otros comerciantes que estaban en la misma. Pero no eran residentes estables, la gran mayoría de ellos. Y se contactaban además para hacer negocios, o sea, hay un interés que limaba cualquier aspereza, que eliminaba cualquier conflicto, porque estaban ambos todos interesados en comerciar, no en pelear, no en discutir. En cierto sentido y en todas las épocas, el verdadero comerciante es uno de los tipos humanos más tolerantes que existe, porque el comerciante tiene que estar dispuesto a hacer intercambio con quien sea. El comerciante es como el polo opuesto del sectario, podríamos decir. Entonces, cuando ya no tenemos unos individuos que se contactan para hacer negocios y que se ven por un tiempo y que pueden incluso salir a tomar juntos, se han encontrado en estos arqueólogos que hacen
están permanentemente, y todavía queda muchísimo por desenterrar, ciudades o establecimientos marítimos cercanos a la costa, encuentran a menudo restos de vasos, copas y cosas que demuestran que en un momento dado podían haber habido 2 o 3 tipos humanos diferentes en una comida, en un ágape, o en un simposium, como se dice en griego, una reunión de hombres a tomar. Y entonces hay copas de distintos diseños. Pero cuando se les mete juntos, se producen problemas. Y pueden convivir si están todos por igual sometidos a un poder superior. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Turco, los turcos eran bastante tolerantes en estas materias. En cualquier ciudad turca usted encontraba musulmanes, cristianos, judíos, comerciantes de Italia, de todas partes había una multitud, pero estaban todos bajo el dominio de los turcos. O sea, no había espacio, libertad como para darse el lujo de una pelea, una batalla, campal en las calles o en cualquier parte. El multiculturalismo, cuando además se convierte en algo que se fuerza, como cuando hemos escuchado y hemos visto, pero ya les voy a decir lo que hemos escuchado y hemos visto antes de que los ponga los informes sobre eso que he escuchado y he visto. Les voy a decir otra cosa. Les voy a decir, estimados amigos, que ya estamos encima del Día del Niño y es la hora rápidamente de entrar al sitio de Pablo Tolosa, espacioajedrez.com, y adquirir una caja con el tablero, con las piezas, con las licencias y o adquirir el reloj digital para que los partidos, los juegos de ajedrez sean todavía más entretenidos. No olvidemos lo que les he dicho 1.000.000 de veces, que esto no es solo una diversión que no produce ningún daño moral, ni de ninguna clase, ni perversiones, ni distorsiones, como ocurre con los niños que ven cosas que no deberían ver, sino que al contrario desarrolla las funciones superiores del intelecto, comprobado 1000 veces. Así es que espacioajedrez.com, pueden comprar una de las dos cosas o las dos. Usted verá, los dos productos traen 3 licencias cada uno para entrar a espacioajedrez.com, que es un lugar súper entretenido. Y obviamente que usted tiene que conseguirse el vino que embotella, que prepara, que cosecha, que cultiva, que siembra, que todo lof. Esta es una viña pequeña, una viña de boutique, como dicen. La producción no es muy grande, pero es de gran calidad. ¿Qué es lo que es? Este es un Cabernet Sauvignon del año 18. Como les decía, en esta etiqueta aquí van los datos concretos sobre este vino, nada de poesía. No. ¿De qué variedad es este? Es 100% Cabernet Sauvignon. 100% de viñedos propios. Año de plantación 2008, cuando se plantó la vid. Tipo de poda, aquí no alcanzo a leer, Goujon doble creo que dice, y así, datos concretos. El vino es muy bueno, se lo digo porque me he tomado ya varias botellas de esta, no voy a decir cuántas, pero un buen montón. Y bueno, ahí están los datos para pedirlo. La única condición, y es muy razonable, es que usted pida como mínimo una caja de 6 botellas, de lo contrario simplemente no es posible. Y para los amigos que están aquí, que tienen una pyme, yo mismo tengo una pyme que hay que mirarla con microscopio, igual hay que hacer un montón de trámites y gestiones contables, que los impuestos todos los meses, que el IVA, que esto y que la cacha de la espada. Algunos tienen además de eso que sumar temas de stock, cuánto stock tengo, cuánto me queda, cuánto estoy vendiendo, los salarios que pago, un montón de cosas, y es un lío. Póngase en manos de Kame, que le va a arrendar un sistema de gestión para pyme, o sea, un software que usted lo instala hasta incluso en el celular. O sea que el celular en el fondo es un computador con teléfono, no olvidemos, no es un teléfono con computador, sino que... Y es muy sencillo, los planes, porque esto se arrienda, es desde 15 UF al año. ¿Cómo se contacta con ellos? www.kame.cl. Va a transformar su casa en una oficina, va a transformar el auto en su oficina, su bolsillo en la oficina. Es un sistema para gestión para pymes muy eficiente, y tanto es así que ya tienen más de 2.000 clientes. No será porque sí, no por casualidad. Les decía que
cuando se fuerzan las cosas, cuando viene una onda, como tantas que lamentablemente nos están asfixiando y nos están fastidiando todo el día porque nos faltan los predicadores de cada cosa que está en el catálogo del discurso políticamente correcto, y una de ellas es esto del multiculturalismo. Sobre la base del multiculturalismo como justificación ideológica es que, por ejemplo, aquí ha habido en Chile quienes han mirado para otro lado mientras se metían a millones de personas, muchos de los cuales, muchos son muy productivos y van a ser, y son ya un gran aporte, y otros son delincuentes incluso, o sea, llegó de todo acá. No hubo ningún control porque el multiculturalismo, tenemos que estar todos juntitos, tenemos que acoger a todo el mundo. En Alemania hicieron lo mismo, en Suecia hicieron lo mismo, en Italia hicieron lo mismo, y ya vayan a preguntarle a ustedes cómo están. Es muy difícil la convivencia entre los seres humanos, sobre todo si son distintos, si hablan distinto, tienen otro color de piel, otras costumbres. Sencillamente no se puede, esa es la realidad. Y no, por lo tanto, usted no puede forzar a la gente a convivir con otros simplemente porque usted tiene una idea maravillosa acerca de un mundo donde todos convivimos e intercambiamos nuestras ideas. Eso se puede hacer solo en ciertas condiciones que son las que expliqué en un principio, cuando es un contacto libre, no forzado entre individuos y no un contacto forzado entre colectivos, que es muy distinto en un espacio reducido, una sociedad, o sea, completamente una ciudad. La gente no vive en la sociedad en general, vive en ciudades, en poblados, en aldeas, pero dentro de una aglomeración urbana donde hay poco espacio y bastante gente. Entonces, es completamente inviable el multiculturalismo entendido de esa manera, como la coexistencia en el tiempo y el espacio de grandes masas de personas de distintas culturas. Eso es la receta de la guerra civil, de los conflictos que solo son mantenidos a raya y a veces por mucho tiempo porque hay un poder superior que los aplasta a todos por igual. Miren lo que pasó en los Balcanes con Yugoslavia. Yugoslavia fue un país inventado que reunió en ese tremendo mosaico que es los Balcanes, que eran los Balcanes en la época del Imperio Turco. Reunió a distintas etnias, culturas, reunió a serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos y qué sé yo, se me escapan algunos seguramente. Habían ahí musulmanes, porque recuerden, esto fue parte del Imperio Turco, así que mucha gente hace generaciones se convirtió al Islam. Habían cristianos católicos, cristianos ortodoxos, y no sé qué otras variantes más estaban. Por supuesto, los que no eran creyentes. Y toda esa gente fue puesta junta en un país llamado Yugoslavia, dominado por Tito, el mariscal Tito. El mariscal Tito tenía un régimen comunista, o socialista si ustedes quieren. Un poco distinto al de otro socialismo, pero socialismo, o sea, un sistema con un solo partido, un Estado dominante, todo el poder estaba ahí. Naturalmente usted, por lo tanto, podía mantener el orden en la casa. Murió Tito, se derrumbó esa cosa, se derrumbó su régimen, y vieron ustedes lo que pasó. Supongo que se acordarán de las guerras de los Balcanes en los años 90, cómo se mataban unos a otros. Serbios contra croatas, croatas contra serbios, los eslovenos lograron hacerse un lado porque están en un rinconcito arriba, pegados a Alemania, eso les sirvió de protección. Los montenegrinos, no sé hasta qué punto se lograron correr. Fue la cueca en pelota, estimado amigo, murió mucha gente, aparecieron campos de concentración. Yo he visto imágenes espantosas de soldados, no sé si serbios o croatas, poniendo en hilera a civiles, hilera en una fosa, y matándolos con un mazo, les pegaban, les reventaban la cabeza con un mazazo. Ustedes habrán visto imágenes después, en los años que siguieron, cuando terminó eso, cómo se han descubierto fosas comunes con cientos, miles de cuerpos. Fue unas matanzas espantosas. Ahí tienen el multiculturalismo. No funciona de esa manera. Los seres humanos no somos tan sociables como se nos pinta. El ser humano es un animal social. No es necesariamente un animal social. Tenemos que vivir en sociedad para apañarnos
en la vida, colaborar, yo hago esto, tú haces lo otro y intercambiamos, eso es. Pero no hay una especie, por así decirlo, un afecto natural que una a los hombres, a los seres humanos en general. Eso es muy difícil incluso entre personas individuales. Los afectos son muy difíciles. En cambio, el elemento violencia, resentimiento, frustraciones y odio es mucho más frecuente, mucho más fácil de que emerja. Y si no emerge todos los días, como les digo, porque existe la policía, la ley, el Estado. Cuando existe. Cuando no existe, ustedes ven rápidamente que se desarrollan conflictos intertribales tremendos que toman a veces formas que parecen que están representando otro conflicto. Un conflicto de lucha de clase o alguna cosa así, pero que en su raíz más profunda tienen que ver con esta cosa tribal, primitiva, de que no nos resistimos unos a otros. Incluso en un plano simplemente anecdótico, para la risa, en una sociedad que está en paz. Basta que dos ciudades estén una cerca de la otra para que se produzca eso que llaman la rivalidad. Inmediatamente los de esta ciudad concentran sus fastidios, sus desprecios, sus desdenes. ¿Contra quién? Contra las de la ciudad del lado. Y viceversa. Tiene muchas manifestaciones. La mayor parte de ellas en tiempos normales son inocuas, no producen daño. Pero otras, en ciertas circunstancias, se convierten en caldo cultivo de crímenes espantosos, estimados amigos. Así es que esta palabra calentita, el multiculturalismo, va a llegar un día, eso se los doy firmado, en que se va a convertir en lo contrario de lo que es ahora. No va a ser una palabra vista escuchada y pronunciada con la boca llena de saliva, con el multiculturalismo. Se va a pronunciar como se pronuncia ahora, no sé, por la palabra cáncer, con miedo, con disgusto. Nadie habla con gusto del cáncer, ¿no? A lo mejor los oncólogos, porque se ganan la vida tratando esa enfermedad, pero nada más, nadie más. Entonces, ojo con estas palabras gorditas, ricas, sabrosas, jugosas, de las cuales hay muchísimas que andan circulando ahora, y que la gente, a menudo en su ingenuidad, en su falta de analizar las cosas, de examinar un poquito, si no se trata de hacer un estudio así de epistemológico, filosófico, lingüístico. Hay que tener cuidado porque las palabras traen de contrabando emociones, contenidos, que pueden ser absolutamente falsos. El contenido correcto de una palabra es simplemente aquel que se relaciona con su significado lógico. Todo lo demás es un agregado que puede ser y que no suele ser un agregado artificial, derivado de circunstancias contingentes que se produjeron en algún momento y que pueden cambiar en el futuro. Así es que cuando les digan, no, se está muy bien esto del multiculturalismo, como hacen, yo escuchaba, eso era lo que les quería decir, que he escuchado, he visto a estos señores que les gusta planificar desde las alturas de sus oficinas, ¿no? Los iluminados. Hay muchos de ellos en el campo del urbanismo. Estas personas que se pasan dibujando ciudades utópicas, haciendo ciudades con palito de maqueta, escribiendo libros sobre urbanismo, en el fondo son unas sociedades utópicas como las sociedades utópicas que se pintan en las utopías clásicas. Entonces, en muchas de estas utopías está esta idea de que no tiene que haber esta segregación entre estos, ya eso es injusto, es malo, suena feo, entonces tenemos que juntar a todo el mundo en la misma parte. Cuidado con esas juntas de grupos que son muy distintos. Pregúntenle a la gente que vive en algunas partes de Santiago, que hicieron el experimento de juntar a gente de los más distintos orígenes, o sea, multiculturalismo por decreto. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuál ha sido la experiencia de los que han vivido ahí? Y creo que, sí, yo creo que ya estoy en la hora. No me queda nada más que publicitarles. Les voy a dar un poquito de envidia comiéndome este otro chocolate bomboni. Miren qué bonito, un corazón. Voy a romperle el corazón. Este libro es súper entretenido, ¿eh? De este gran Robin Lane Fox. Yo creo que sí se los mostré. Es un libro muy bien hecho además. Tapa dura, buen papel. Esto es un papel
de calidad, ese que dura mucho tiempo. Te lo recomiendo. Espero que esté disponible en alguna librería. Y si no lo encuentran en Chile, en castellano, lo encontrarán en alguna librería española o mexicana. Y si no lo encuentran en ninguna de esas partes, de todas formas lo van a encontrar, si ustedes leen inglés, como la mayoría de los que ven este programa, lo van a encontrar, por supuesto, en Amazon. Y eso sería todo, estimados amigos. Mañana domingo, con Álvaro, vamos a hacer un programa de cine, esta vez cine, y el tema va a ser el cine de amor, ¿ok? Los espero el domingo.